Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy contamos con el autor Gustavo Rocco. Gracias por tu tiempo, Hola, Gustavo. gracias por invitarme. Vamos a hablar de este libro, que es un gran libro. ¿Acaso el libro total del I Ching? ¿Cómo llegas a este libro que tiene tantos detalles como para comentar? Porque es un libro traducido en directo. Lo que es el texto antiguo, la parte oracular, sí, es traducido directo del chino al español. Hay muchas versiones dando vuelta que podríamos decir que son mezclas, refritos. Hay muy pocas versiones traducidas directamente del chino a un idioma occidental. Que esto es en forma directa, digamos. Claro, sería como el de James Legge, el inglés, el de Richard Wilhelm, y hay algunos más, pero muy pocos. O sea que este libro es uno de los pocos que fueron traducidos directo del chino a una lengua occidental, y en este caso al español, porque hay la de James Legge o la de Richard Wilhelm están retraducidos, una del alemán al español y la otra del inglés al español. Como va perdiendo, ¿no? Sí, va perdiendo, y aparte lo interesante es que el que es especialista en un tema pueda leer el original, en su idioma original, que es la experiencia que yo tuve de poder leerlo en su propio idioma, ¿no? Tal cual. Bueno, es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, sin duda. Es uno de los más antiguos, que viene de la prehistoria, cuando todavía no era un libro, sino que era de tradición oral. Tal cual, y se fue como alimentando, ¿no? Y la dinastía Zhou fue la que lo transcribió, y no se sabe si había uno anterior que llamaba el Shangyi, que es la dinastía Shang, que es la anterior a la Zhou. Los Zhou, digamos que derrocan a los Shang. Ajá. Y entonces no se sabe si existió el Shangyi. Existió el Zhouyi, sí, porque como está Lao acá. Tse, que tampoco sabe si existió. Lao Tse, claro, no se sabe si existió. Puede haber sido una escuela. Claro. Como Ahora, lo importante es que quede el conocimiento. Claro, digamos que hayan canalizado el Es como conocimiento. cuando uno habla de Hermes Trismegisto. Si Claro, no existió, si existió. sabemos. Lo importante es que Lo importante es la energía que representa. Totalmente. Entonces, un poco el I Ching, mi idea, como trabajé siempre con el I Ching y había escrito sobre el I Ching, dije, no, lo quiero leer del original y quiero ver qué dice, porque hay cosas que por ahí me hacían un poco de ruido en las distintas traducciones, y pude comprobar que muchas traducciones se hacen de manera conceptual, de una manera muy convencional, y no se respeta la voz, el estilo con que fue dicho, porque estamos hablando de un lenguaje muy antiguo y por lo tanto es muy probable que sea un lenguaje ritual y no cotidiano. Entonces, Claro, si no cada palabra, respetamos... cada concepto varía mucho. Es que en chino es muy difícil la traducción. ¿Por qué? Porque un ideograma puede representar 15 palabras. Entonces, cuando vos lo llevas a un idioma occidental, tenés que elegir alguna. Pero cuando lo lees en chino entran las 15. Y esa es la potencia que tiene cuando uno lo puede leer en el idioma original. Después, cuando uno lo traduce, uno tiene que optar por ver cuál término se adapta más al contexto, pero cuando uno lo lee en chino, esa es la fuerza que tiene cuando uno lo lee en el idioma original. Qué pasión la tuya, ¿no? Yo recuerdo que hace unos 10 años te dicté un libro de Ching, que era introductorio para la Misión Infinita, que anduvo muy bien. Me gustó mucho en la gente, y que ya comentabas que estabas atrás de el libro. Ya en la solapa decía que estaba traduciendo. Estabas traduciendo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Esto me llevó, 5 años de estudio del idioma chino, y 5 años de trabajo, y después en 2008 se publica nada más que la traducción del texto antiguo. Ajá. Por Editorial Sudamericana, pero tenía un problema Sudamericana con el libro completo, con los comentarios, porque tenía el libro de Wilhelm. Entonces, sí, fueron promesas que no me cumplieron, pero igual yo sabía que no iban a cumplir. pero esperé, ¿no? El libro salió en ebook, y después de 8 años se llega al final, a la buena, como dice el chine, comienzo difícil, pero buen final, ¿no? Ahí va. Entonces se llegó a esta edición de papel, y ahora Kier tiene los derechos completos de esta obra, que nunca llegó en papel salvo hasta ahora. Y acaba de salir. Y acaba de salir. Sí. El I Ching, a uno se le ocurren muchas palabras, ¿no? Y siempre lo sentamos en estas entrevistas a Carl Jung con nosotros, porque Carl Jung, claro, siempre aparece, ¿no?
con el tema de la sincronicidad. El mago de Zurich, como se le ha apodado. En Occidente, digamos, uno vio a muchos autores detenerse en el I Ching, sobre todo, bueno, en ficción, Borges con su clásico poema, Cortázar en Rayuela, Octavio Paz, después, bueno, Germán Hesse también, el pueblo Savalorios, Pero hubo un libro particularmente que estoy releyendo, que es el Tao de la Física, de Capra. De Capra. Que tiene varias décadas ya, pero que continúa siendo un libro como bastante emblemático en cuanto a unir lo que es Oriente y la ciencia, ¿no? Y se detiene también el I Ching como un lugar de gran aprendizaje para nosotros los occidentales. Claro. ¿Cómo vivís vos la aproximación del occidental, que está entre nosotros, al I Ching, más allá del arte divinatorio, vamos a decir? Bueno, hay dos temas. Porque hay un trabajo que te propone. Sí, ¿no? Pero hay dos temas, ¿no? Hay mucha gente profesional, por ejemplo, que dicen, no consulté el oráculo, consulté un libro de sabiduría, porque como que le da vergüenza consultar un oráculo. En realidad, vamos a poner las cosas, es un oráculo, con mucha sabiduría, pero básicamente es un oráculo. Y los oráculos siempre existieron y el hombre siempre estuvo en contacto con los oráculos. Entonces, para mí, que también soy profesional, no siento pudor por porque el tema también es cómo vas a lo Claro. Y bueno, el sentido es que trabaja mucho la parte interna del I Ching. Trabaja mucho con el Tao y uno mismo se autoindaga, digamos, ¿no? Y hay mucho del Tao Te Ching en el I Ching, los conceptos, no digo texto, ¿no? Pero cuando a veces yo estaba trabajando en este libro con mis maestros, ellos después me leían, corregían lo que yo traducía, veían si había algún error o algo, y cuando yo comentaba estos textos antiguos, se sorprendían cómo un occidental podía pensar así, ¿no? Porque también es una forma de pensar. Ellos no sabían mucho de I Ching, pero cuando uno los escuchaba comentar el I Ching era fascinante, porque era la cultura de ellos, no el I Ching. Entonces es como uno se acerca a otro tipo de pensamiento, una forma distinta de pensamiento. Nosotros que somos tan racionales, que es todo blanco, negro, arriba, abajo. Acá nos está proponiendo ya como un ejercicio de ir más hacia lo intuitivo. Y recuperar un poco yo le llamo el sentimiento mágico, no el pensamiento mágico. ¿No? El sentimiento, el sentir una fuerza superior, como por ahí sentían los antiguos. Sí, que pregunta y respuesta están en este momento sincronizadas. Exactamente. Por el principio de sincronicidad de Carl Jung, coincidencias significativas que coinciden en tiempo y espacio y tienen un significado similar. Eso es. Una pregunta de barrio. Sí. ¿Puede fallar esa sincronicidad? ¿O es la que yo tengo que escuchar en este momento? Es la que uno tiene que escuchar, y a veces el que falla es uno en el sentido de que no está preparado para recibir cierta información. Es muy probable que uno a veces consulta el I Ching y siente que le habló internamente, pero literalmente, ante una pregunta. Y después uno mismo quiere decir, fue tan lindo lo que leí que quiero volver a leerlo 2 meses después, y uno no encuentra esas palabras en el libro. Bueno, para ese momento. Pero también pasa que a veces no entendés algo en un momento, lo lees un mes después y entendés todo. Esas palabras resuenan de una manera distinta, no estabas en el tiempo correcto para recibir esa información. Por eso es importante a veces no tirarlo para cualquier cosa o no consultarlo para cualquier cosa. Claro. Tiene que haber un respeto también o hay gente que pregunta a veces lo mismo. Cuando el oráculo da una respuesta, todo lo que diga después parte de esa respuesta que ya dio. Esa es la respuesta. No es que va a dar la misma respuesta, va a dar otra, pero partiendo de la que ya dio. Ya te dio una información. Claro, pero no es que dice el oráculo no sirve porque la tiré de nuevo y no me salió lo mismo. Claro. Es una estupidez. Claro. Uno no puede desafiar. Aparte, lo intuitivo, lo que no es científico, no se somete a prueba. Aparte, lo intuitivo no soporta que uno lo someta a prueba.
tiene que ver con la sabiduría, no con la prueba y error que trabaja el método científico. Claro, por eso te preguntaba yo, en nuestra cabeza tan acostumbrada a lo racional, lo comprobable, fácil es decir esto, ¿no? Decir, nada, si lo tiré 2 veces y la segunda vez ya le digo, nada, no, me salió otra cosa. Me salió otra cosa, no funciona. No, esa cosa hay que asociarla a la primera que dio. Claro, y ahí es como. Porque no va a decir 2 veces lo mismo. Ya te da si vos te sometés ante un oráculo, te estás sometiendo, hay que aceptar lo primero que dice. Uno no puede ponerlo a prueba. Las cosas que no son científicas no se ponen a prueba. Si no hablemos de ciencia, no hablemos de esoterismo. Aparte, ya te digo, el I Ching no es una ciencia. Partamos de ahí. Ni aspira a hacerlo. No, mejor que no sea una ciencia. Claro, no es una ciencia. Es como un juego de verdades donde yo también participo. Exactamente, y me comprometo, y me comprometo, ¿no? Y veo qué me pasa. Bueno, decían que la gente temía los oráculos porque después tenías que aguantarte lo que tenías que hacer en función de lo que habías escuchado y trabajar. El oficiante corría peligro ante los reyes con el oráculo. Acordate la frase de Edipo cuando el padre de Edipo va a consultar el oráculo de Delfos por una batalla decisiva. Entonces el oráculo le dice, cuando cruces el puente, un reino ha de caer. Y lo toman como que fue una respuesta ambigua, y no, porque el que iba a cruzar el puente era él, el que iba a caer era él al cruzar el puente. Estaba clarísimo. Pasa que el oficiante, el sacerdote, no le podía decir al rey que iba a perder. Bueno, murió. Perdió la batalla. Y como suele pasar, los oráculos no son ambiguos, son versátiles, que es la diferencia. Es interesante son versátiles, no son ambiguos. A veces uno racionaliza demasiado la respuesta en función de lo que le conviene y no de lo que dice. Claro, y me imagino tu necesidad de traducir del chino antiguo, sí, para poder ir a la mayor esencia posible de lo que te está diciendo. Porque las palabras están muy cerca unas de otras. Bueno, otra cosa que es interesante aclarar, ¿no? Porque los chinos escriben con ideogramas. Entonces mucha gente dice, no, yo traduzco chino y traduce la idea. No es así. El ideograma representa una palabra. Lo que pasa es que al no tener un abecedario, tenían que contener la palabra en una idea. Pero no dice la idea es para contener la palabra, dice una palabra. Entonces hay mucho con eso, muchas cosas que se traducen en función de la idea, que puede ser en un nivel chamánico, digamos, utilizar la idea como... Pero en realidad está diciendo una palabra, lo que contiene el ideograma es una palabra, a través de una idea, porque no tienen un abecedario. Claro, son 5.000 ideogramas, claro. La imposibilidad de poder contener la palabra como la contenemos los occidentales en la antigüedad nos llevó a que una idea contenga la palabra, pero está diciendo una palabra, o varias, pero son palabras. Es un mundo en sí, digamos, ¿no? Claro. Pero lo interesante es el dejo de constante sabiduría que te deja la consulta. Permanentemente. Y ese es la riqueza más grande, vamos a decir. Lo más importante, más que el tema oracular, que sí lo tiene, es el trabajo interno que te provoca. Claro, que es un trabajo al que Occidente no está tan habituado. No, y el I Ching tiene una ventaja en Occidente que es un libro, es un texto, y dentro de nuestra racionalidad se le da un mayor hándicap por ser un libro. Entonces ciertos intelectuales hablan del I Ching, pero no te hablarían del Tarot, por ejemplo. Claro, bueno, porque le da cierto pudor, y el I Ching tiene, intelectualmente es más elevado. El oráculo es el oráculo en todo sentido. Hay oráculos muy simples que son maravillosos y no son los libros, por ejemplo. Es interesante justamente el libro de los cambios, ¿no? Uno lee, bueno, el libro de Capra que citamos, pero mucho más acá en el tiempo con la física cuántica y con todos los descubrimientos que racionalmente apoyan muchas cuestiones que se vienen diciendo desde hace miles de años, sobre todo de Oriente. Como que la vida es cambio y que todo está haciéndose, todo es un gerundio, ¿no? La realidad es participativa.
Entonces empieza como a adiestrarnos la mente a salir de ese formato blanco-negro, las cosas son y quiero ver a ver que me digan cómo son, sino que uno lo va haciendo. Aparte de la responsabilidad, porque fíjate que en la física cuántica el observador modifica. Totalmente. Es el observador. Modifica lo observado. Claro, entonces es fantástico eso. Por eso es una gran apoyatura que vemos en todos los libros nuevos que están saliendo, que recalan, porque ahora hay como un asidero ya intelectual, reconocido, científico, de aquello que se pronunciaba hace miles de años, ¿no? Por eso hablamos de sabiduría y ciencia, son cosas distintas. Tal cual. Oriente tenía la sabiduría, Occidente tenía la ciencia. Sí, lo que se denomina las conocimiento. dos son necesarias, pero bueno, Occidente llegará a la sabiduría a través de la ciencia. Ahora por prueba y error y... Sí, un poco más lento. Un poco más lento. Está muy bien. Y veo este libro que está muy bien presentado y viene con las monedas. Sí, con los que son muy lindas aparte. Son chinas, no son antiguas, pero son originales chinas. Ahora, una persona que ya conoce I Ching se va a deleitar con el libro porque le va a venir bárbaro tener una traducción directa. Los que directa. tengan el de Virgen, que también va a ser un buen complemento. Un buen complemento. Para cualquiera que ya tenga. Tal cual. Y para la gente común, digamos, que quiere ver de qué se trata, quiere hacer una tirada, quiere probar. También. Está explicado. Está explicado, tiene un apéndice donde explica un poco la mecánica del I Ching. Y después está el texto que es bastante claro. Sí, tu manera de explicarlo siempre, me recuerdo de aquel libro también, muy amena, muy de esta época, digamos. Y también cuenta con un prólogo de Lorca Rivera, que es especialista en orientalismo. No, el lector lo que se va a encontrar es que en un texto claro y con una traducción, digamos, fiel, porque mi trabajo fue lograr la mayor fidelidad. Incluso, no quiero hablar de otras traducciones, pero hay muchos textos que son traducciones directas, pero no son fieles. Es un trabajo realmente muy importante. Porque a veces el texto antiguo chino se usaban pocos caracteres. No es como ahora que por ahí hay palabras chinas que llevan 3 caracteres, es una palabra. En aquella época, por lo menos para la escritura o como lenguaje ritual, se usaban pocos caracteres. Entonces a veces parece, cuando uno lee, que faltan palabras. Y no faltan. Hay que tratar de encontrar lo que yo digo, la voz, esa voz antigua, esa forma de expresión que se usaba en ese momento. Y el texto también, la traducción es clara. Y si no parece tan claro, para eso están los comentarios que también son míos, que llevan al lector a entender qué dice ese texto antiguo y qué le está queriendo decir. ¿Qué le está queriendo decir en otras palabras, digamos, ¿no? Pero sí... Vos hace mucho tiempo que estás con el tema del I Ching y sos uno de los referentes en habla hispana del tema y obviamente, además de conocer el tema, sé que te apasiona, porque traducir desde el idioma original tan complejo y tan alejado nuestro, pero también tan necesario para un tipo de libro así, porque si no, te quedas a mitad de camino realmente. Lo que pasa es que están surgiendo muchas versiones de refritos, entonces claro, ya la gente no sabe lo que dice el chino. Claro, sí, ese se va a hacer. Te voy a decir, hay un libro, no voy a hablar del autor, pero un libro de una editorial muy importante española, un libro que se usa mucho, que no es una traducción, son digamos de filosofía del I Ching, donde la autora dice, cuando el I Ching habla del hombre superior, habla en singular, pero cuando habla del vulgar, habla en plural, dice los vulgares. Yo cuando leo eso digo, no fue el texto original, porque en chino, si vos no aclarás si es uno o dos, puede ser plural o singular. Entonces fíjate cómo arman toda una especulación filosófica de algo que es inexacto. Y hay que tener... O sea, el traductor puede disponer si lo pone en singular o en plural cualquiera de los dos. Es lícito. Sí, pero sí, que la se elabore. Un autor tan normal no fue a la fuente. Porque si vas a la fuente en chino, si no decís es 1, es 2, es 3, es 4, puede ser 100, 1. De acuerdo. Entonces fíjate que sea
la gente a veces está leyendo textos sobre el I Ching con especulaciones filosóficas que no tienen piso con la realidad. Por eso me interesó mucho poder trabajar con los textos originales. Y si me gusta, la gente que hoy te consulta, sí. ¿de qué tipo de personas buscan respuesta en el I Ching? Gente, yo trabajo más con empresarios. Empresarios. Que utilizan, los negocios, este tipo de cosas, pero después una sesión puede durar 2 horas y se extiende a temas muy personales. ¿Y se llevan esa información para continuar procesándola? ¿La decodifican de con la vos forma ahí? que yo trabajo, la información se procesa sola en el interior de la persona, Sí, como yo lo trabajo, ¿no? Ahora, también la persona tiene que estar preparada para recibir, porque si no, se va a ir con una revelación, pero si ante el acto no lo tiene ese mismo cambio, como si no produzca un cambio interior, ante ese hecho va a reaccionar de la misma manera que reaccionaba antes y no le va a haber servido. Claro. Sí. Por eso digo que lo importante en una sesión de I Ching es el trabajo que pueda hacer el oficiante con la persona, que pueda mover su interior. Si no hay oráculos para eso más eficaces, para dar tratos más certeros, pero hay que ver si se puede lograr el mismo trabajo interior que proporciona el I Ching para que la persona reaccione en consecuencia ante el estímulo. Perfecto. En el libro está explicado cómo es cómo se tiran las monedas. Hay un método que también está, el más antiguo, de tallo también en ramas, que pueden usar varillas, que está explicado. Se lo aconsejo a la gente que es más antiguo, que tiene tiempo, que lo haga, y si no, es que tire las monedas, que también es un método simplificado y también resulta. Y el lector, digamos, puede tirar sus monedas, ver los significados y trabajar y leerlo varias veces. Si no entiende, que lo lea varias veces, que se le va a revelar solo. Eso sucede también. Sí, aparte entra en otras capas más allá de las racionales. Después hacerse preguntas cuando uno mismo está leyendo el texto, cuando el texto dice determinadas cosas, empezar a repreguntarle al texto en uno mismo, ¿no? Y si dice tal cosa, ¿qué sería tal cosa? ¿Quién está en tal situación? ¿Qué veo yo que puede estar asociado a esta situación? Entonces empieza a verse todo un campo de imágenes que están alrededor de uno, porque para el pensamiento chino no existe la división de sueño, realidad, fantasía, es todo está conectado. Entonces uno mismo, lo que le está hablando el I Ching es de uno, pero como del aura, le está mostrando también lo que pasa invisible. El entorno. O no puede ver la persona por determinadas cuestiones internas, empieza a darse cuenta. Por eso el oráculo es importante, pero me parece que más importante que tiene el I Ching es el trabajo, el movimiento interno que puede provocar para que la persona pueda aprovechar bien esa revelación oracular. Totalmente, además es un ejercicio realmente intenso y muy útil y muy individual y muy privado, ¿no? Sí, el tema es cuando se exagera, ¿no? Se empieza a preguntar para cualquier cosa. Claro. Digamos que es bueno también sentir la necesidad y tomarlo como un momento no religioso en el buen sentido, de compenetración con uno y Sí, con eso que está mutando también permanentemente, que es el destino. Y por otro también, no puedo decir que la gente no practique, porque si no practica no va a aprender a entender el lenguaje, no lo va a asimilar nunca si no lo practica. O sea que también hay un poco de contradicción, ¿no? Entre usarlo demasiado y usarlo cada tanto. Bueno, pero abordarlo con cierta seriedad o cierto espesor mental, de dedicarle un tiempo y tratar de llegar a una esencia más allá de una cosa resultadista, ¿no? Y después, se le frenaron los amigos, ya lo domina un poco. Y bueno, está bien, pero igual para eso necesitas, si uno lo puede hacer por uno mismo, también lo puede hacer con otra persona, ¿no? Claro. Gustavo, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Gracias al tiempo y mucha suerte con este libro, que me parece que es como un libro total, con las monedas, con la presentación, con la explicación, con el idioma original, y te felicito por el esfuerzo y la pasión, porque realmente es una tarea enorme y de varios años.
Así que muchas gracias. Estoy trabajando en otros proyectos con el I Ching, pero... ¿Seguís con más proyectos? Estoy trabajando en una visión chamánica del I Ching, ir un poco más a los orquídeos. Ah, qué interesante. Una versión chamánica del I Ching, que es totalmente un lenguaje... Es aún más fuerte. Más simbólico. Sí, más fuerte. Pero es un proyecto con muy poco texto, pero es un proyecto, digamos, por un año. Bueno, mis libros no se parecen mucho uno con otro. Así que la gente puede comprarse todo porque ninguno se parece a otro. Muy bien. Te divertís bastante. Sí. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes.